Hola a todos, hoy estamos aquí con José Luis Hipólito. Él es médico cardiólogo, tiene más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica, además hizo una maestría en salud pública, actualmente es consultor en gestión de salud y es fundador y presidente del Grupo Latinoamericano de Enfermedades Crónicas. Muy buenas tardes, José Luis. Es un placer que estés hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación de Soy Salud. No sé si me he dejado algo, si quieres añadir algo más de tu currículum. No, está perfecto, está perfecto. Muchas gracias a Estupendo. ustedes por la invitación. Bueno, como he comentado, José Luis es el fundador y el presidente de GLEC, este grupo latinoamericano de enfermedades crónicas. Como ya la gran parte de nuestra comunidad sabe, Soy Salud no solamente estamos interesados en ofrecer servicios a los pacientes oncológicos, sino que también nos dirigimos a pacientes con alguna enfermedad crónica y por eso estábamos muy interesados en tener esta charla con José Luis. Si te parece bien, José Luis, vamos a comenzar porque nos cuentes un poquito cuál es la misión de este grupo latinoamericano y qué labor es la que desarrolláis. Bueno, la misión de GLE, que es básicamente ayudar a los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica Ujú. a recorrer el camino de su enfermedad para que éste sea más suave y de esta forma poder tener una mayor duración de su vida y mejor calidad de vida. Es decir, para bajarlo esto a tierra, digamos, y ser Ujú. más gráfico, digamos, un poco la imagen que nosotros manejamos es que, bueno, la enfermedad crónica es un camino largo que tiene, bueno, curvas y contracurvas, subidas y bajadas, y que, bueno, hay que recorrerlo por el resto de la vida y la idea es, bueno, que no haya ni resbalones, ni tropezones, ni... Porque todo esto significa resbalón, tropezón, significa complicaciones. Y las Ujú. complicaciones son aquellas que pueden o acortar la vida o comprometer la calidad de vida. Y ambas cosas son importantes. Esto es básicamente nuestra misión. Digamos, la gran herramienta que tenemos para esto es lo que nosotros dimos en llamar el acompañamiento activo, del cual, bueno, si te parece bien, más adelante en la charla Sí, podemos abordar, hablamos de él. Ujú. pero esta es nuestra principal herramienta. También tenemos otras actividades que tienen un impacto indirecto en los pacientes. Es decir, nosotros, por ejemplo, eh, queremos desarrollar un biobanco para tener material biológico, básicamente Ujú. sangre, para en el futuro poder evaluar determinados marcadores o el patrón genético de algunos pacientes y correlacionarlos con, por ejemplo, los tratamientos que recibe, quién en patrón genético como parte de la elección del tratamiento, por ejemplo, o si Qué lo podemos interesante. usar desde el punto de vista pronóstico. Si vemos que los pacientes que tienen este patrón genético tienen una evolución más rápida hacia las complicaciones, bueno, eso podría ser, junto con los datos clínicos, una herramienta de ayuda, y también estamos trabajando para desarrollar, en principio en Argentina, lo que dimos en llamar el mapa de las enfermedades crónicas. Es Ujú. decir, la cantidad de pacientes con enfermedades crónicas y su distribución geográfica. Quizás a ustedes desde Europa le pueda parecer demasiado básico esto, porque quizá para ustedes es moneda corriente, para Latinoamérica no es tan moneda No es corriente. así. Latinoamérica tiene un problema general que es el déficit de la cultura de la documentación, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, creemos que
conocer qué cantidad de pacientes, qué patologías tienen y en dónde están distribuidos geográficamente, permite esa información hacer una asignación de recursos de salud más racional. Muy bien. Con lo cual es importante hacer ese Es estudio. importante, no es un beneficio prima facie directo sobre el paciente, pero sí tiene consecuencias positivas sobre el paciente, ya que uno puede decir, por ejemplo, si yo tengo muchos pacientes con cáncer de mama viviendo en una región, digamos, me tengo que preguntar, ¿qué pongo acá? ¿Un mamógrafo para que las pacientes no se tengan que desplazar? ¿O mejoro la logística de desplazamiento hacia un centro súper especializado que tiene un mamógrafo de ultimísima generación? Entonces, esas son decisiones que son resortes de la salud pública a punto de partida de información, que es lo que queremos de alguna manera generar. Muy bien. Cuando hablamos de enfermedad crónica, se tiende quizá a hablar como de una patología, ¿no? Pero no al concepto general. ¿Por qué se da esta tendencia? ¿Realmente se sabe todo lo que implica una enfermedad crónica, José Luis? En nuestro criterio, no. En general, digamos, si yo menciono ahora cambio climático, por ejemplo, y les pido a varias personas que digan, bueno, en una palabra que definan cambio climático, yo estoy seguro que surgirán muchas palabras, eh, y la gente tiene un concepto general de lo que es el cambio climático. Algunos dirán la disminución de los bosques, otros dirán el aumento del tamaño del agujero de la capa de ozono, otros podrán decir El aumento de la deshielo. polución ambiental, etcétera, etcétera. Pero, digamos, todos son descripciones de un único fenómeno. Si yo hiciese la misma pregunta sobre enfermedades crónicas, en general lo que uno escucha es la enfermedad crónica determinada, diabetes, hipertensión arterial, cáncer de algo, infarto de miocardio, pero no hay un concepto general sobre lo que significa lo que podríamos llamar la carga de enfermedad de las patologías crónicas. Y para esto, si me permitís, voy a mencionar Sí, claro. tres cifras muy concretas. Las enfermedades crónicas son responsables del 71% de la mortalidad total del planeta. Son responsables del 79% de la discapacidad asociada a cualquier patología. Y el 78% de los recursos de salud que se invierten en el mundo corresponden a enfermedades crónicas. Entonces, creo yo que es imprescindible por las consecuencias que tiene, no solamente individual, sino para la salud pública, el comprender lo que significa el fenómeno de las enfermedades crónicas. Y así como uno tiene hoy en la cabeza bastante claramente el fenómeno de lo que es el cambio climático, bueno, entonces habría que generar, eh, el cómo es una discusión aparte, pero habría que generar que las enfermedades crónicas tienen un gran impacto, sobre todo en los países que la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial catalogan de ingresos medianos o bajos, dentro de los cuales están la mayor parte de los países de Latinoamérica. Y entonces ahí la mortalidad temprana es mucho más importante, y esto no solamente tiene impacto por la mortalidad en sí misma, sino por la pérdida de capacidad productiva que tiene ese país. Exacto, claro. Entonces, el fenómeno va mucho más allá, porque después tenemos que también, ¿qué pasa con los familiares? Supongamos un padre casado con hijos,
Bueno, fallece el padre, en donde por lo menos para los estándares promedio de Latinoamérica suele ser la fuente de manutención de la familia. Bueno, ¿qué pasa con la esposa? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cómo viven? ¿Cómo Claro, sobreviven? claro. Entonces, es toda una problemática que si no la entendemos, difícilmente podamos hacer algo para corregirla. Así es. Em, algunas enfermedades crónicas sí que son más conocidas, ¿no?, por la sociedad, como puede ser la fibromialgia, la artrosis, la diabetes, pero hay muchas otras que quizás también son bastante frecuentes y no son tan conocidas. ¿Cuáles podrían ser esas enfermedades crónicas menos conocidas por la población? Eh, a ver, la definición de el concepto de enfermedad crónica engloba a muchas enfermedades y muy diversas. Tenemos, por ejemplo, enfermedades congénitas, que están muchas veces dentro de lo que se conoce globalmente como enfermedades raras, porque Sí, tienen una frecuencia baja, muy bajo. pero que representan problemas importantes. Digamos, retomando lo que comentábamos en la pregunta previa, por ejemplo, un chico con una distrofia muscular que no puede adecuado crecimiento, no solamente el niño es problema porque ese chico no se puede insertar normalmente en la sociedad, sino que también atrás tiene que tener un sistema de contención de los padres, de la familia y también del sistema de salud Del sistema, que, claro. que permita que ese chico y esa familia puedan ir adelante todo lo posible con la patología. Entonces, hay otras, esas enfermedades son poco, por poco frecuentes, son poco conocidas. Suele haber muchas organizaciones de pacientes Mm, que están, digamos, alrededor de la patología para ayudarse mutuamente, desde compartir las últimas novedades hasta conseguir medicaciones que suelen ser en líneas generales de alto costo, entonces muchas veces hay dificultades administrativas para conseguirlos a través del sistema de salud. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, hay otras que son relativamente conocidas si uno habla de diabetes o habla de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es ujú. bastante más conocida. Lo que no se conoce tanto es, digamos, el impacto, como comentábamos previamente, el Sí, impacto que tienen estas enfermedades respecto de lo que es la carga de enfermedad. La carga de enfermedad, para decirlo en pocas palabras y que quede claro, es no solamente lo que significa la enfermedad en sí misma, sino la mortalidad y la discapacidad asociada a la enfermedad. ujú, Por ejemplo, la fibromialgia es una patología bastante frecuente. Es una, predominantemente es una patología que afecta a mujeres, bastante más a mujeres que a ujú. varones, etcétera, que genera mucha invalidez desde el punto de vista funcional por el dolor y los trastornos del sueño que muchas veces tiene asociado. Pero bueno, en términos de mortalidad y de discapacidad, tiene cierto grado de discapacidad funcional si el dolor es importante, pero hay medicaciones para tratar el dolor. Ujú, Pero, por ejemplo, si un paciente tiene diabetes y la controla mal, en principio va a tener un sinnúmero de descompensaciones. Primero, esto significa que el paciente va a tener acceso al sistema de salud, generalmente por el área de emergencias, por este tema. En segundo lugar, quizá es más probable que consuma insulina, con lo cual también es un mayor gasto para el aún sistema de otro salud. gasto. Y Ujú, por otro lado, también es más probable que desarrolle complicaciones más tempranamente. Digamos, si uno no activa eh, todo ese cuadro, entonces diabetes es, sí, diabetes es un problema que tiene el azúcar alto en sangre,
pero no se tiene la perspectiva de lo que representa la diabetes. Precisamente por eso, nosotros en la misión un poco lo que queremos manifestar es no solamente identificarlos, sino ayudarlos a que las complicaciones no se presenten o que se presenten más tardíamente. Y como todo, hay un problema de, digamos, probablemente entre, digamos, como la comunicación, el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor, bueno, quizá no hemos sido lo suficientemente elocuentes para expresarlo, quizá el mensaje que utilizamos para transmitir esto no ha sido el mejor, o quizá quien nos estaba escuchando tenía ese canal apagado en ese momento y no tuvo una Directamente. adecuada, claro, y no tuvo una adecuada recepción. Pero digamos, sí es importante poner en conocimiento no solamente a las autoridades que pueden tomar decisiones, sino a la gente en general, educarla como para que tengan idea que a veces lo que estamos viendo es solamente la punta del iceberg y no es el bloque de hielo completo. Completo. Entonces, que la gente misma vaya de alguna manera pidiendo, exigiendo o empujando un cambio en la dinámica del sistema de salud. Para ello, supongo que habría que visibilizar más, ¿no? Quizá y concienciar más acerca de estas enfermedades. Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que, bueno, si uno menciona diabetes, yo diría que el 97% de la población sabe que es diabetes. Lo que no sabe es qué significa en sí misma la diabetes, ¿Qué más allá conlleva? del tema azúcar en sangre. Entonces, ahí es que creo que tenemos que trabajar y es una de las cosas que nosotros pretendemos hacer, aportar nuestro granito de arena, porque nosotros somos pequeños, estamos trabajando en Argentina por ahora. Nuestra idea es después extendernos al resto de Latinoamérica, pero de Muy bien. momento nuestra Lo que área puede hacer. es Argentina, así que lo que podamos hacer, y este es un excelente canal para compartir con mucha otra gente que es, digamos, del primer mundo. Entonces, bueno, quizás entre ambos podamos diseñar un paquete de comunicación mucho más Que llegue a más interesante gente, y ¿no? que llegue, y que llegue. Claro que sí. José Luis, ¿cuáles serían las características comunes a cualquier enfermedad crónica? Si es que hay alguna que sea común Eh, a todas ellas. sí, hay pocas, porque en realidad las enfermedades crónicas son muy diversas, pero yo mencionaría básicamente tres aspectos comunes. El primero, y quizá para mí es el más importante, que se entienda a fondo lo que significa, es que las enfermedades crónicas no se curan, sino que se controlan. Se puede controlar el desarrollo de la enfermedad, como puede ser en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o se pueden controlar sencillamente los síntomas o minimizar la discapacidad que produce, como en otras enfermedades crónicas que no tienen tratamiento específico. Muchas de ellas son las enfermedades genéticas. Quizás en el futuro, con las estrategias de intervención sobre el ADN, es decir, se corta el fragmento de ADN que está dañado y se reemplaza por uno normal. Digamos, esto es un progreso importantísimo de la ingeniería genética. Bueno, eso quizá dentro de 10, 15 años podamos hablar de otra manera. Entonces, lo primero es que no tienen cura. Y al no tener cura, lo que necesitan es tratamiento sostenido en el tiempo, porque al no poder resolver el problema, esto es como el resorte. Uno aprieta el resorte y lo mantiene chiquitito, apretado. Ahora, si lo suelta, se vuelve a estirar. Entonces, el tratamiento lo que hace, tenemos que tener el resorte apretado todo el tiempo. No es fácil, pero es lo que se necesita para
lograr que las complicaciones no se desarrollen más tardíamente. Otro de los puntos comunes que suelen tener las enfermedades crónicas es que el comienzo suele pasar inadvertido. Y aquí también vale una aclaración que es, una cosa es el debut clínico de la enfermedad. Ahora, cuando uno percibe que tiene una enfermedad, esa enfermedad comenzó bastante tiempo antes y en algún momento emergió. Es como plantar una semillita y en algún momento uno ve que el tallo emerge de la tierra, pero eso significa que antes se plantó una semillita. Bueno, el comienzo suele pasar inadvertido y puede ser desde muy largo o muy corto, dependiendo de un sinnúmero de factores. Y la otra característica común es que generalmente evolucionan lentamente. Muchas sí tienen peorías y mejorías. Altibajos, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en un invierno hace un cuadro respiratorio agudo y puede empeorar súbitamente su situación, pero después vuelve a su situación previa. Pero en general son de larga, evolucionan lentamente, lo que hace que sean de larga evolución. Estos serían, a mi criterio, los tres factores comunes que tienen todas las enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes que se asocian a las enfermedades o que tengan una mayor carga en la enfermedad? Acá, nuevamente volvemos al concepto de carga de enfermedad porque, digamos, si hablamos de frecuencia, yo diría que quizá una de las enfermedades crónicas más frecuentes sea la lumbalgia o el dolor en las cervicales, o sea, estos son los más frecuentes, pero la carga de enfermedad que conllevan es baja. Si nosotros nos concentramos en las enfermedades que tienen mayor carga de enfermedad, que son básicamente 5 enfermedades que representan aproximadamente la mitad del total de la carga de enfermedad que tienen todas las enfermedades crónicas. Y estas 5 patologías son la enfermedad cardiovascular, que incluye la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica, la diabetes, el cáncer, tomado genéricamente, es decir, las distintas variedades de cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y lo que se denomina genéricamente enfermedades mentales, pero que acá está relacionado específicamente a depresión y a ansiedad severa, digamos, al punto de interferir con la vida cotidiana. Estas 5 enfermedades son las que tienen la mitad de la carga del total de todas las enfermedades crónicas. Ahora, lo interesante de esto también es que estas 5 enfermedades tienen 5 factores de riesgo que en muchos casos son comunes a más de una enfermedad crónica y que son el tabaquismo, la alimentación inadecuada, y no me refiero solamente a... Acá no estoy hablando de que si almuerzo a las 4 de la tarde o desayuno a las 11 de la mañana, sino que hay un elevado consumo habitualmente de sal, de grasas, porque hay mucha comida procesada, el exceso de uso de bebidas azucaradas, o sea, a esto me refiero con alimentación inadecuada. El consumo excesivo de alcohol, que representa varios problemas, no solamente por el consumo excesivo de alcohol en sí mismo, sino por las consecuencias que puede tener, por un lado, en cuanto a la incidencia de accidentes de tránsito, por ejemplo. En Argentina, después de la enfermedad cardiovascular, la segunda causa de muerte son los accidentes de tránsito. Y en la inmensa mayoría de los accidentes de tránsito, el factor humano es el factor responsable del accidente.
Entonces, sigamos, mencionamos ya el tabaquismo, la alimentación inadecuada, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo y la contaminación ambiental. Estos 5 factores de riesgo interactúan mucho esas 5 enfermedades que mencionamos que tienen o que son responsables de 50% de la carga de enfermedad asociada con las enfermedades crónicas. Y además de esto tenemos 5 factores, o sea que tenemos 5, 5, 5. Y 5. Triple 5. 5 factores del contexto que de alguna manera no son factores de riesgo en sí mismos, pero son factores facilitadores, llamémosle de alguna manera. Uno es el aumento de la población. Obviamente, a mayor cantidad de gente, mayor probabilidad que esa gente en algún momento de su vida se enferme con alguna enfermedad crónica. En segundo lugar, es la prolongación de la expectativa de vida. Entonces, cuanto más, y esto no significa que uno está en contra de eso, significa que desde el punto de vista biológico, a mayor duración de la vida, mayor probabilidad de desarrollar alguna enfermedad y si ya la desarrolló, que la mantenga durante más tiempo, claro. Con lo cual las chances de complicaciones aumentan y aumentan también la chance que tenga otra enfermedad crónica, además de la que inicialmente presentó. Otro factor de riesgo o de factor de contexto, llamémosle, es la cantidad de métodos diagnósticos y terapéuticos de los cuales se dispone hoy. Entonces, ¿pero qué tiene eso de malo? Bueno, no es que tenga de malo. Digo que los métodos diagnósticos permiten quizás detectar una enfermedad más precozmente, con lo cual ya tenemos elementos que decir, bueno, durante más tiempo tiene la patología. Y los tratamientos hacen que las patologías mejoren o enlentezcan su evolución, con lo cual, sumado a la expectativa de vida prolongada y al mayor número de personas, esto hace que a nivel poblacional la carga de enfermedad que haya sea mucho más grande. Mayor. Por otro lado, la utilización de los recursos de salud tiene, al menos en Latinoamérica, un grado no menor de ineficiencia en su utilización. Y creo yo, y esto es una opinión absolutamente personal, estoy hablando como José Luis Hipólito, no como Gleck en esto, que esto tiene mucho que ver con la organización de los sistemas de salud en Latinoamérica. En Latinoamérica los sistemas de salud se organizaron a partir de las epidemias, básicamente. Entonces, los centros de salud están armados para el aislamiento del paciente, porque, digamos, lo que se hacía es que los pacientes vayan a las instituciones para no estar en contacto, o sea, para hacer las cuarentenas, digamos. Pero lo que pasa es que la enfermedad crónica tiene una dinámica diferente. Entonces, como los sistemas de salud están armados básicamente enfocándose en las enfermedades agudas y no en las crónicas, porque aparte antes la gente vivía mucho menos, con lo cual tampoco tenía demasiada posibilidad de desarrollar una enfermedad crónica, porque digamos la diabetes existe desde Hipócrates. Pero lo que pasa es que si la gente no vive lo suficiente, no tiene posibilidad de desarrollarla. Y por otro lado, porque también, asociado a lo que comentamos previamente, como se hace más foco en la enfermedad que en el fenómeno de la enfermedad crónica. Entonces, y si vos te fijás, supongo que en Europa debe pasar algo similar, pero por ejemplo, uno va a los hospitales o a las clínicas y tenemos cardiología, endocrinología, neumonología, sí, y dentro, ahora, se tratan por especialidades, pero un paciente, aunque tenga una diabetes, puede tener un problema renal asociado a la diabetes, entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir al diabetólogo y al nefrólogo. Entonces, esto genera
ineficiencia en la prestación de la salud, Claro. sencillamente porque está enfocado en la patología y no en la integralidad del paciente. Y hacia eso nosotros tratamos de movilizar las cosas, es decir, bueno, nosotros no tenemos una diabetes, tenemos un paciente con diabetes. Ese paciente, a su vez, tiene un contexto familiar, laboral, etc. Entonces tenemos que tratar a ese paciente dentro de su contexto y no solamente tratar los niveles de azúcar en sangre. Importante eso, ese concepto. Creo que sí, creo que sí. José Luis, ¿cuál es el perfil más común de paciente con enfermedad crónica? ¿Son hombres, mujeres, según edad? Bueno, a ver, como las enfermedades crónicas, en realidad como patologías en sí mismas, son, son primero numerosas y segundo son bastante disímiles. Acá el perfil de paciente está más asociado con la patología que con el hecho que sea una enfermedad crónica. Por ejemplo, si hablamos del perfil de un paciente con enfermedad coronaria, podemos decir un varón de más de 50 años, que de pronto es fumador y tiene grasas altas en sangre y que ha tenido un infarto de miocardio o que no lo tuvo, pero que, por ejemplo, tiene dolor de pecho al hacer esfuerzos importantes y que cuando detiene el esfuerzo, ese dolor del pecho desaparece. Ese sería un Un perfil de perfil. paciente de enfermedad coronaria. Si, como mencionamos antes, por ejemplo, la fibromialgia, y bueno, la fibromialgia en general suele ser una mujer adulta joven que tiene dolores en el cuello y en la espalda, tiene también una alta sensibilidad en esa zona, eh, generalmente tienen problemas de sueño, o sea, insomnio, básicamente. Una porque a veces puede ser el problema de la medicación que toman y Sí. otra porque puede ser por el grado de ansiedad que le produce los dolores y la discapacidad funcional que le genera. Y a veces algunas de estas pacientes pueden tener asociada alguna enfermedad reumatológica del tipo de artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, etc. Si vamos a los niños, por ejemplo, en la enfermedad fibroquística. La enfermedad fibroquística, que es digamos, un problema congénito que hace que las secreciones básicamente respiratorias y del aparato digestivo sean más espesas. Entonces eso produce oclusión de los bronquios u oclusión sobre todo del conducto pancreático y genera, por ejemplo, pancreatitis o puede generar infecciones respiratorias, menor capacidad para hacer ejercicio, déficit en el crecimiento de estos chicos. Entonces, los perfiles de paciente acá sí están más asociados a la enfermedad en sí misma que al hecho de decir a las enfermedades crónicas como concepto macro o paraguas. Vale, habría que ir entonces a enfermedad por enfermedad, ¿no? Más bien. Para los perfiles de pacientes, sí. Y sobre todo, acá creo que es muy importante porque una máxima que yo aprendí poco antes de recibirme, que nos la dio el jefe de la cátedra donde yo cursé, es, dice, los diagnósticos que se hacen son los que se piensan. Es decir, no es que uno tiene una iluminación y, digamos, llega a un diagnóstico. El diagnóstico se piensa. O sea, podría ser 5 diagnósticos distintos, pero hay que pensarlos. Entonces, acá sí es muy importante tener presente los factores de riesgo, porque eso nos pueden conducir a considerar que tal enfermedad puede o no
ser la que está justificando la sintomatología del paciente. Porque quizá el paciente no tiene nada, o sea, no tiene nada importante, vino por algo periférico, pero, digamos, supongamos un paciente, como comenté antes, del perfil de enfermedad coronaria, pero, digamos, viene un varón de 50 y tantos de años que tiene palpitaciones. Uno lo examina, no encuentra nada, pero resulta ser que ese paciente fuma 30 cigarrillos por día, está en sobrepeso y tiene colesterol alto. Bueno, entonces uno lo que tiene que hacer es enfocar en esos factores de riesgo, ya que si uno los deja librados a su evolución natural, es probable que ese paciente en unos años más sea un paciente coronario o que pueda ser un accidente cerebrovascular. Muy bien. Nos hablaba al principio que una de las labores que queréis llevar a cabo desde GLEC era el acompañamiento activo. Correcto. Cuéntanos. Nosotros le pusimos esta denominación de acompañamiento activo porque primero es estar al lado del paciente. Esto es, o sea, nosotros nos planteamos como ONG no hacer asistencia de los pacientes, asistencia médica, porque, bueno, por varias razones. Pero básicamente nosotros queremos ser un poco algo así como el copiloto del médico y el coach del paciente. Si bien es cierto que desde la teoría y desde la formación que uno recibió en la universidad, estas funciones debieran ser del médico de cabecera, la realidad indica otra cosa. Sí, no. Por un sinnúmero de factores, y no es el momento de ni discutirlos ni evaluarlos. Simplemente tenemos una realidad y frente a esa realidad tenemos que actuar. Entonces, yo creo que aquí las ONGs tenemos un rol muy importante, que es el de acompañar al paciente y coachearlo de alguna manera. Entonces, este acompañamiento, y aparte, esto es lo de acompañamiento, y activo, porque no es, digamos, si yo voy con un bastón caminando, el bastón va conmigo, pero no puedo hablar al bastón ni el bastón me contesta. Mírate. Entonces, el tema es, este acompañamiento activo tiene 4 componentes básicos, que es el primero, y creo yo el más importante, es escuchar al paciente. Hay un gran déficit, esto es lo que por lo menos yo he percibido en Argentina sin duda y en Latinoamérica en general también, es que los pacientes no son suficientemente escuchados por el médico. Y a veces el tratamiento más importante que uno puede brindarles es escucharlos. Escucha. Pero además de escucharlos, esto permite entender un poco en qué contexto está ese paciente. Y acá, si me permitiste, voy a relatar, no me gustan las cosas autorreferenciales, pero es una experiencia que me sacudió mucho en mi vida asistencial. Y fue, digamos, yo estaba asistiendo a un paciente coronario severo, con lo cual, digamos, bueno, mi seguimiento solía ser bastante estrecho y yo notaba que este paciente tomaba la medicación de la manera que se le ocurría, venía cuando se le ocurría Cuando también, quería. o sea, era una cosa totalmente irregular, hasta que un día me senté y le dije, mire, digo, yo tengo todas las intenciones de ayudarlo y usted seguramente querrá sentirse mejor de lo que se siente, porque el paciente no andaba bien de su cuadro coronario. Y entonces le digo, mire, a mí me resulta muy difícil ayudarlo porque yo no lo puedo ir a buscar a su casa para traerlo. Y usted no está siguiendo con las indicaciones. Y cambió la cara en ese momento y dice, mire, doctor, dice, tiene razón. Dice, ¿sabe qué pasa? Tengo un hijo que es drogadicto y no puedo lograr que entre en rehabilitación. Vale.
Entonces yo dije, bueno, entonces mire, vamos a hacer una cosa. Durante los próximos 3, 4 meses vamos a conversar cómo yo de alguna manera puedo ayudarlo a que su hijo entre en una actividad digamos, para dejar. Desintoxicación, ¿no? Ujú. Entonces, digo, porque si no, mientras usted no pueda encarar ese problema, lo Claro, demás va a tener un valor relativo. Entonces, ¿para qué yo voy a estar insistiéndole en que tome la medicación si ya sabemos que no la va a tomar? Pues su prioridad es su hijo. mm, Bueno, entonces esto es escuchar y entender el contexto del paciente. Por otro lado, también es contener, porque obviamente la enfermedad crónica es larga, hay altos y bajos y hay pacientes que, bueno, en algún momento se caen y, bueno, hay que hay que levantarlos estar y, ahí, bueno, claro. claro, decir, bueno, vamos para adelante, yo te ayudo, esto. Y por otro lado también en la primera etapa, en donde los pacientes tienen que hacer el duelo de la pérdida de parte de su salud, porque una enfermedad crónica en el fondo lo que representa es que parte de su salud se ha perdido. Y esa pérdida debe ser gestionada con un duelo. Y si el duelo Claro, no se puede resolver, es muy difícil seguir adelante con el tratamiento del paciente. Porque el paciente, si yo no tengo nada o no acepta su enfermedad, ¿para qué voy a estar tomando un tratamiento para algo que yo no acepto que tengo? claro, no va a ser parte activa. Exacto. El otro tema es la protección en el sentido de indicarle qué significa su enfermedad, cuáles son las potenciales complicaciones, insistir sobre el mantenimiento del tratamiento a largo plazo, esto que hablamos antes del resorte chiquitito, Ujú, ¿por qué protección? Y porque esto genera que las complicaciones se presenten más tarde o no se presenten. claro, Pero a su vez hay una cuarta pata que es el monitoreo, porque, bueno, yo te doy la sugerencia, pero controlamos que esas sugerencias se pongan en práctica, porque si no, es como que nos queda un cabo suelto. claro. Entonces, esos 4 elementos, la escucha, la contención, la protección y el monitoreo, son las 4 partes que constituyen o que forman parte de esta especie de caja de herramientas que es el El acompañamiento activo. acompañamiento. Muy bien, muy interesante y muy importante. José Luis, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a esas personas que acaban de recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica? Eh, bueno, a ver, ya algunas cosas las hemos comentado Sí, en el curso de la charla, pero nunca es poco el refuerzo que uno haga sobre estos temas. ujú, Lo primero que le diría es que el momento del diagnóstico de la enfermedad crónica es algo así como el primer capítulo de una nueva etapa de su vida. O sea, es decir, es el inicio de una etapa distinta, no es el fin de nada, es el inicio de una nueva es el etapa. inicio de algo nuevo, ujú, de un Exacto, ciclo. es un camino diferente que va a tomar ahora y que, bueno, como tal debe ser recorrido. O sea, como esa famosa frase de Churchill, no es el fin, no es el principio del fin, sino el fin del El principio. fin del Bueno, más o principio. menos sería algo así, es una nueva etapa. Esa sería uno. La otra recomendación recomendación, sugerencia que le daría es, como las enfermedades crónicas no se curan, hay que controlarlas. Ahora, varios pacientes, pero uno me acuerdo que me lo preguntó de una manera muy singular, me dice, ¿y si esto no se cura? ¿Yo para qué tengo Ujú, que tratarlo? Dice, ¿por qué lo dejamos no, bueno, si no lo trata va a tener va complicaciones? a ser peor. Y las complicaciones o le pueden acortar la vida o pueden
disminuirle su calidad de vida. Yo entonces ahí le pregunté, digo, bueno, pero ¿a usted le gustaría vivir? Este era un paciente coronario, que eran los que yo veía en mi práctica asistencial. Le diría, bueno, digo, yo le planteo el siguiente escenario. Supongamos que usted hace un nuevo infarto y por el tamaño total de infarto entre el viejo y el nuevo, tiene fatiga al caminar 2 cuadras. Digo, ¿a usted le parece cómodo y agradable vivir 5 años más parando cada 2 cuadras cuando camina o haciendo cosas que le impliquen desplazarse menos de 2 cuadras? Dice, no, la verdad que el panorama que me plantea no es agradable. Visto así. Bueno, entonces, hágame caso, hay que tratarlas porque si no se generan complicaciones. Dicho esto, alguien podría decir, bueno, pero yo me puedo tratar la enfermedad crónica y aún así presentar complicaciones. Es cierto, pero la probabilidad es muchísimo menor si las trata adecuadamente que si no las trata. Y precisamente este tratamiento lo tienen que mantener a lo largo del tiempo. O sea, es como que de una enfermedad crónica es como si uno tiene una persona que convive con uno. Es decir, bueno, conviví, a partir de ahora, yo no te llamé, pero viniste. Bueno, ya está, es un hecho consumado. Entonces, bueno, veamos cómo podemos lograr que esta convivencia sea lo más amable posible para que nos respetemos mutuamente y podamos caminar durante más tiempo juntos. Esto sería un poco, quizá la graficación de lo que Muy buena se comparación. puede ser una enfermedad crónica. Ya para terminar la entrevista de todo este rato, pero ¿cuál sería ese mensaje principal que te gustaría transmitir a las personas que vean esta entrevista? En realidad me gustaría transmitirles no uno, sino dos mensajes. Muy bien. El primer mensaje sería de aceptar la enfermedad crónica, ¿no? De hacer el duelo de esa pérdida de parte de la salud y Sí. aceptar que uno tiene una enfermedad crónica y como tal debe hacerse cargo y empoderarse de alguna manera porque el paciente tiene que ser parte de la solución del problema. Debe ser así. Y eso explicarle por qué y acompañarlo para que ello sea así. Y otra cosa que me parece sumamente importante es que tengan un proyecto de vida. Porque muchas veces se ven pacientes que, porque tienen una enfermedad crónica, que obviamente hay enfermedades y enfermedades, limitaciones y limitaciones, pero en líneas generales es como que parece que se bajó un telón y se acabó todo. Es muy importante para sobrellevar en una forma razonable la enfermedad crónica y convivir sin dañarse mutuamente, tener un proyecto de vida. Que puede ser un proyecto de vida previo, que lo continúa, o si no lo tiene, que lo genere. Eso es fundamental, fundamental para los pacientes con enfermedades crónicas. Es como, digamos, parafraseando a Churchill, este sí es el fin. Es como que se vino la noche y no es así. Eso Muy bien, sería. muy importante. Y estos mensajes, digamos, están emitidos por alguien que es médico, que preside una organización de la sociedad civil, es decir, una ONG, y que además tiene enfermedades crónicas. Entonces también lo digo desde la visión del paciente, no es que me subo en el púlpito y predico. Desde la propia experiencia. Yo también lo transmito desde mi propia experiencia, proyecto de vida. GLEC es mi proyecto de vida. Esa misión, ¿no? Ese, digamos, ese sentido, ¿no? De la vida. Exactamente, de ayudar, que
debo decir que estaba previo al diagnóstico de mi enfermedad crónica, pero una vez que me diagnosticaron EPOC, que es lo que tengo, bueno, allí se reforzó mucho más la decisión de ir adelante Con el con, proyecto. con Glenn. Sí, sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis. Ha sido un placer estar aquí desde Soy Salud contando todo esto. Muy bonita y muy necesaria la labor que estáis realizando desde GLEC. Seguiremos en contacto, seguro. Y bueno, pues millones de gracias por aceptar la invitación de Soy Salud nuevamente. Y bueno, no sé si quiere añadir alguna cosa más. No, si en principio te agradezco la posibilidad de llegar a todos aquellos pacientes con los que ustedes tienen contacto. Y aparte, digamos, de un espectro diferente, son pacientes, muchos de ellos europeos, entonces, digamos, es como que es otro espectro, es otro grupo. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, si me permitís, en donde nos pueden encontrar Sí, claro, por en supuesto. las redes sociales es @GLEC, GLS, enfermedad crónica. Así que cualquier cosa allí nos encuentran y bueno, estamos para ayudarlos. Esta es nuestra misión. Sí, de todas formas, cuando nosotros publiquemos esta entrevista, en la descripción dejaremos vuestros datos, por supuesto, ¿vale? También para que puedan acceder al sitio web. Ahí explicáis muy bien cuál es la misión de GLEC, las labores que estáis realizando, los proyectos, lo que nos contaba al principio del banco. Exactamente. Y bueno, pues nada, reitero mi agradecimiento. Ha sido un placer y mucho ánimo con esa labor tan bonita y tan necesaria. Muchísimas gracias y sí, es necesario tener un empuje externo porque hay que, digamos, hay que hacer mucha fuerza para mover hacia adelante una ONG y bueno, en eso estamos, en movernos para adelante y ayudar. Así es. Bueno, estáis en el camino, que es lo importante, Exactamente. y podréis contar con Soy Salud para toda esta labor de difusión, divulgación, para lo que necesitéis. Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Muchas Guadalupe. gracias. Un saludo, José Luis. Igualmente.